Decíamos en la presentación del programa que Cristina Kirchner dio pocas señales respecto de cómo va a ser su gestión que comienza hoy. Gustavo Martínez Pandiani, ¿cómo te va? Gracias por venir. Un gusto estar acá. ¿Qué te pareció el discurso de Cristina? ¿Te dio también la impresión de que hubo mucho de mirada hacia atrás y poco respecto de los ejes que van a ser su gestión? Si uno busca cambios y novedades, es como vos decís, no hay tantas señales en este discurso, pero en realidad hay muchas señales de lo que puede pasar en el futuro si uno busca continuidades. Este ha sido un discurso que señala claramente que la continuidad va a ser el eje y no el cambio. Ahora, ¿es conveniente que haya una continuidad o en este momento político, después de 4 años y medio de Kirchner, tendría que haber algún viraje un poco más importante en temas institucionales y de relación con la oposición, uno de los déficits de esta gestión? Bueno, un parámetro que uno puede tomar para decidir si es mejor o peor es el resultado de las elecciones. Y el resultado de las elecciones indican que la mayoría de la gente, no digo toda, pero la mayoría de la gente apostó por la continuidad y no por el cambio. En gran medida el triunfo de Cristina de Kirchner del 28 de octubre pasado se explica por lo que se mantiene, no por lo que se modifica. Se explica por las promesas de mantener ciertos logros. Entonces, en ese sentido me parece que no es sorprendente que esa continuidad se haya convertido, más allá de los eslogans de campaña, del cambio, etcétera, en la bandera principal. Cristina lo explicitó incluso así, dijo claramente: soy parte de un proyecto político que comenzó el 25 de mayo del 2003. Este va a ser una, digamos así, una nueva etapa de un mismo proyecto político, comandado, en este caso, este nuevo ciclo, por una persona diferente, pero lo que no se va a modificar, por lo menos el discurso así lo desnuda, son los 4 o 5 ejes que venimos teniendo los últimos 4 años. Sí, bueno, de hecho habló de la situación de derechos humanos, cuestionó a los jueces que no pagan impuesto a las ganancias, habló de multilateralismo. Multilateralismo, América Latina, derechos humanos, memoria, una economía caliente basada en el consumo. Es decir, no creo que haya grandes novedades. Después hay, por supuesto, peculiaridades, particularidades que tienen incluso que ver con los estilos, que son diferentes. Yo vengo observando ya hace tiempo que el matrimonio Kirchner funciona como una sociedad política hace 3 décadas, no es algo nuevo. Y es una sociedad política que funciona muy afiladamente, digamos. Por eso no creo que haya grandes cambios. En realidad lo que va a haber es cambio de roles. Van a cambiar las funciones. Esta vez va a estar Kirchner más en las sombras y alguien se va a sacar más al formal. mostrador, en este caso Cristina, y alguien se va a retirar de la escena, que en este caso va a ser Néstor Kirchner. Ahora, ¿cómo se conjuga esta idea, esta necesidad de mejora de calidad institucional, que uno a grandes rasgos también lo analiza como un diálogo necesario con las fuerzas de la oposición? ¿Cómo se conjuga esto con la abrumadora mayoría que va a tener las 2 cámaras parlamentarias, recinto por excelencia de las expresiones políticas, con esta mayoría y esta posibilidad de hacer prácticamente a voluntad una gestión y la legislación que necesita? Sin contradecir lo que acabamos de mencionar, que el eje va a ser la continuidad, uno de los cambios, entre comillas, o oportunidades de diferenciación que tiene Cristina está en el terreno institucional. Es decir, la gran oportunidad, la gran ocasión de cara a los próximos 4 años para la nueva presidenta es justamente marcar una especie de sello particular en el terreno institucional. ¿Cómo juega el Congreso? Y puede ser un factor interesante en ese sentido, porque fíjate que hay una lectura diferente que se puede hacer, que es la siguiente. Una de las cuestiones que fue crítica absoluta de la oposición a Kirchner fueron los decretos de necesidad y urgencia. En la nueva etapa, con un Congreso con mayoría en ambas cámaras, es probable que la presidenta no necesite esos decretos de necesidad y urgencia con la misma asiduidad que los necesitó con Néstor Kirchner. Por lo tanto, es muy probable que se pueda articular una especie de fluido contacto con el Congreso y sea el Congreso quien apruebe las leyes en lugar de utilizar esa herramienta supuestamente excepcional que son los decretos de necesidad y urgencia. Por lo tanto, yo creo que ahí hay incluso una oportunidad para demostrar ciertos avances en esa dirección. Claro, digo, ahí ya dependerá de la voluntad del Poder Ejecutivo y no del freno que puedan poner las fuerzas de la oposición, que aparecen muy debilitadas en este escenario. Ahora, esa también es una continuidad en esta nueva etapa, que la oposición sigue siendo débil, sigue estando desarticulada. Yo te diría que incluso sigue siendo, en términos proporcionales, menos eficaz que en la primera etapa, porque en la primera etapa contaban con la ventaja de un presidente que había asumido con el 22% de los votos, es decir, con una legitimidad de origen por lo menos módica.
Sin embargo, hoy Cristina asume como una presidenta con un nivel de legitimidad, de origen altísimo, superior, muy superior a la de Néstor Kirchner. Y que ella Kirchner misma se encargó de remarcarlo en su discurso ante la Asamblea Legislativa y marcar la contraparte con el expresidente. Ahora, ¿vos quién pensás que se va a configurar como el referente de la oposición? Porque muchos apuestan a Mauricio Macri por una idea de esto que siempre hablaron los Kirchner, de armar un conglomerado político de centro-izquierda frente a un centro-derecha, pero muchos analizan que también podría ser Scioli, quien pueda aglutinar sectores del peronismo disconformes con el avance del gobierno de Cristina. Mirá, si quien definiera al opositor, al jefe de la oposición, fuera el gobierno, sin ninguna duda sería Mauricio Macri. Le queda muy cómodo. Es funcional. Tiene que ver hasta con la lectura histórica que se hace del momento de la política hoy. Es decir, centro-derecha, centro-izquierda, los buenos y los malos. Si los que pudieran elegir fueran los opositores, y estoy incluyendo a Mauricio Macri en esta elección del jefe de la oposición, la jefa de la oposición sería Carrió. El propio Macri prefiere que Carrió asuma ese costo y asuma ese papel. Pero me parece que ninguno de los dos va a ser. Mi opinión es que ni Macri ni Elisa Carrió van a terminar siendo realmente los jefes de la oposición en el largo plazo, sino que vamos a tener, muy probablemente, dentro de mucho tiempo, quizás 2 años o más, después de las próximas legislativas, las de medio término, un escenario que se viene repitiendo en la política argentina desde hace bastante tiempo, que es, ante la falta de oposición eficaz de un gobierno peronista, el propio peronismo origina su oposición. Y es el peronismo, desde su propia entraña, quien origina una suerte de versión diferente al peronismo que gobierna, quien en definitiva se presenta ante la sociedad como los que vienen a rescatarlos de aquellos que en realidad no eran tan peronistas en base a su propia mirada. Y en ese marco, ¿te parece que Scioli puede dar con el tipo de dirigente que pueda aglutinar sobre todo lo que es más de centro o de centro-derecha de alguna forma del justicialismo, que no se siente contenido hoy? Es probable y es la esperanza de muchos intendentes del conurbano, por supuesto una esperanza callada y secreta, por lo menos no explícita, y es también la esperanza de muchos integrantes del PJ bonaerense que no se sienten tan cerca ideológicamente con el momento histórico que hoy atraviesa su partido y que están esperando. Ahora, hay que ver si esto es viable, si Scioli tiene la suficiente, primero, capacidad, y segundo, tiene que gobernar un distrito conflictivo. Claro, y segundo, el capital político para hacerlo. Hoy el escenario es de pleno dominio del oficialismo, es muy difícil que el kirchnerismo en la primera etapa pierda poder. Todo va a depender una vez más de la economía, del manejo de la cosa diaria, de la gestión de gobierno, y como siempre, la única forma de caracterizar un gobierno como exitoso o como no exitoso van a ser las urnas, y en ese momento, si hay flaquezas, sectores del peronismo se van a animar a dar una batalla. Si no las hay, serán todos miembros del mismo club. La última y muy breve, ¿cuál te parece que va a ser el rol de Kirchner en estos 4 años? ¿Reconstruir una fuerza partidaria o trabajar en las sombras detrás del gobierno de su esposa? En cuanto a los asuntos del gobierno, me parece que Kirchner va a tener un papel muy parecido al que tuvo Cristina de Kirchner durante el gobierno de Néstor Kirchner. Es decir, han cambiado los roles. Alguien se acerca más al mostrador y alguien se acerca más al detrás del foro. Me parece que Kirchner va a ser una persona de consulta, como fue Cristina una persona de consulta de Néstor Kirchner, y va a estar cerca de los asuntos del Estado. Pero va a tener una diferencia respecto de Cristina, que tiene que ver con la construcción política. Cristina no se ocupó de reconstruir una fuerza política, y creo que Néstor Kirchner sí se va a abocar fuertemente a esa posibilidad dentro del Partido Justicialista. Bueno, ese será el rol de Néstor Kirchner, rearmar el Partido Justicialista diferente del que conocimos hasta ahora y con otros actores. Gustavo, gracias por estar en Asteriscos. Nosotros, después de un breve corte, seguimos. Gracias.